Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a esta charla entre amigos. Son exactamente las 8:40. Estamos día 4 de agosto, ¿no es cierto? Hace mucho frío aquí en Breña, no sé cómo estará por Cercado y por allá, por el país del norte, el clima, pero la verdad que aquí, por lo menos vivimos con Rocío y con los chicos, está un poquito heladito y por eso el tema del sacón, ¿no es cierto? Bueno, es nuestra 11ª charla entre amigos. Damos gracias a Dios porque ha sido, la verdad, emocionante cada semana tener diálogos con personas que nos han bendecido, que han nutrido nuestra vida, nuestro andar en el Señor. Y en estas últimas semanas ha sido extraordinario compartir este espacio con Néstor y con David, porque ha sido más ameno, ha sido más entretenido, más edificante, ¿no es cierto? Néstor ahí con sus preguntas, ¿no es cierto?, que a veces ha puesto en aprietos a algunos de los invitados, y esperemos que no sea así esta noche. Ojalá. ¿No? Pero ha sido un lindo tiempo, la verdad. Hoy es una noche especial porque vamos a hablar, creo, de un asunto, de un tema que a raíz de la pandemia también muchos han obviado o han ignorado, pero creo que es necesario que podamos tratarlo, que es el tema de la niñez. Yo no sé cómo habrá ido con los muchachos en sus hogares, pero antes de entrar al tema, yo le voy a ceder el espacio a Néstor y a David para que puedan darnos sus respectivos saludos. Buenas noches, Néstor. Hola, Adrián, David, Rosemary, muy buenas noches. Un abrazo grande a todos los que nos acompañan. Contentos, con un poquito de frío, sí, también, pero contentos de estar nuevamente con ustedes a través de este programa, ¿no? Davidcito, buenas noches. ¿Qué tal, Pastor Adrián? Buenas noches, Pastor Néstor, hermana Rosemary, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes, disfrutando de este espacio y teniendo temas sumamente importantes. Así que esta noche va a ser una sorpresa para todos, ¿no? Amén. Y gracias. Bueno, aunque ustedes ya la han saludado, yo estaba dejando como plato fuerte para poder darle la bienvenida oficial. Esta noche vamos a tener un invitado especial. Y yo le he pedido a Néstor que él se pueda encargar de presentarla, porque creo que la conoce un poco más, porque ha tratado un poco más con ella, con su esposo. Entonces, Néstor, preséntanos en esta noche a la invitada especial. Gracias, Adrián. Sí, para mí es una gran alegría, Rosemary, saludarnos una vez más, compartir este tiempo. Tuvimos la bendición. Este año, como ustedes saben, hicimos un viaje a Tierra Santa. Amén. Y Rosemary fue la autora intelectual de esta experiencia. Recuerdo el año pasado, estudiando con el CITA la maestría en Fatela, vino el pastor Miguel Ángel Palomino a compartirnos un módulo en el marco del encuentro de líderes, y estuvo con nosotros Rosemary también ahí conversando, compartiendo. Surgió esta idea para el 2020, ¿no? Cómo pasó rápido, Rosemary, pasó rapidísimo el tiempo, se armó un lindo grupito de cerca de 15 personas, si no me equivoco, un poquito más, y una linda experiencia, ¿no? Pudimos 22 personas y un niño, ¿no? Entonces fue muy lindo compartir ese tiempo, conocerles, disfrutar también de su amistad, su compañía. Rosemary Roosevelt de Palomino es una creyente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE, ¿no? Ella allí conoció a su novio, quien hoy es su esposo, el pastor Miguel Ángel Palomino Arroyo. Amén. Y para mí fue una grata sorpresa en el 2013, en el marco de los 40 años de Lima al Encuentro con Dios, saber que nuestra querida Rosemary, que nos acompaña esta noche, ha sido graduada del seminario, la primera promoción del seminario bíblico Alianza, que en aquella época era IBLED, Instituto Bíblico Lima al Encuentro con Dios, del año 80, ¿no? Rosemary. El año 80, así es. Así es, una sierva de Dios dedicada al ministerio junto con su esposo, rector de Fatela. ¿Qué más puedo decir, Rosemerita? Una hija, ¿no es cierto? Ya tú quizás nos vas a dar algunos mayores detalles, pero... Déjale algunos datos para que comparta. Sí, por supuesto que sí. Con amplia experiencia ministerial,
y en el extranjero también. Rosemary, bienvenida, una gran alegría tenerte con nosotros, querida. Gracias, yo estoy feliz de estar acá con ustedes, me siento cómoda, me siento en mi casa, LED realmente es parte de nosotros, yo me siento parte de LED, aún estando lejos, siempre estamos al tanto, tratando de visitar cada año las iglesias de LED, verlos crecer, verlos llevar a cabo, tener a la iglesia en sus manos, es una bendición para mí. Ver a tantos pastores jóvenes con entusiasmo, con ánimo, a esposas de pastores, eso es lo que alimenta nuestras vidas, ¿no? Y por eso trato de acompañarlo a mi esposo cada año, que él se escapa para Perú para dar una clase, yo me escapo con él y ya somos dos escapados y nos vamos para allá para estar con ustedes, ¿no? Lima, el encuentro con Dios está en nuestro corazón, el Perú, el encuentro con Dios, somos peruanos y bueno, tenemos una hija también, una hija preciosa que gracias a Dios ama al Señor y lo sirve con su profesión, también en la iglesia y es enfermera y bueno, es una dicha ser una hija de Dios y sobre todo tener una familia cristiana, ¿no? Yo soy profesora de carrera también, aproveché que mi esposo estaba estudiando en los países que fuimos, así que tuve que estudiar también porque no me podía quedar. Así que gracias a Dios el Señor me ha permitido y me permite todavía trabajo como profesora virtual. Así que yo estoy en mi salsa ahora durante la pandemia, para ser sincera. Y por eso quería compartir con todos los maestros, pastores, padres de familia, cómo es la educación virtual, porque ya es algo que no tiene que enseñarse porque se puede enseñar, sino ahora porque es una necesidad. Así que cualquier cosa estoy para servirles. Si el Señor me ha preparado, yo sentí la necesidad de tener que compartir porque esa es la responsabilidad. Uno no se prepara para tener un título colgado, sino para ayudar y servir a los demás. Así que si en algo les puedo ayudar, acá estoy y podría contestar cualquier pregunta que ojalá que pueda contestar, y si no puedo contestar, les prometo buscar la respuesta y yo se las mando, no hay ningún problema. A la orden, pero gracias por la invitación, gracias por tenerme con ustedes, es un placer. Muchísimas gracias, hermana Rosemary, por acompañarnos y yo estoy convencido de que esta charla va a ser muy, muy interesante. Pero antes de entrar al tema, ¿cuántos años de casada? ¿Qué te ha representado esta experiencia de la pandemia a ti? A ver, tenemos 42 años de casados. La pandemia para nosotros, bueno, es una experiencia muy difícil, más porque vemos sufrir amigos, han fallecido pastores, amigos queridos, tanto en el Perú como en España, como aquí en el Distrito Hispano del Este, y vemos a familiares de pastores también que han sufrido, y eso obviamente es una carga, ¿no? En ese sentido es muy difícil. En el sentido de la vida diaria, Miguel Ángel y yo trabajamos en casa, así que no nos ha sido difícil, pero bueno, es esa presión emocional que carga a todas las familias está también en nuestros corazones, ¿no? Así es. Ok, hermana, yo tengo que agradecerle también porque quizás pocos saben, pero tú lo mencionaste hace un ratito. Tú sentiste la necesidad de poder compartir con las personas todo lo que el Señor te había dado, y la hermana Rosemary ha estado llevando capacitaciones durante varias semanas y nosotros, Néstor, David, como iglesia hemos estado participando como iglesia con algunos maestros de nuestra iglesia en esa capacitación. Mi esposa Rocío estuvo participando, lamentablemente,
quizás Rosemary no está muy al tanto, pero ella sufrió un accidente de tránsito y eso hizo de que ella no pudiese seguir participando, pero los maestros estaban ahí y hemos recibido muy buenos comentarios y estamos, no diría hemos, sino estamos viendo algunos resultados muy prácticos de ellos, ¿no? Sobre todo reafirmar el compromiso con la niñez. Antes de plantearte una pregunta, Rosemary, yo quería saludar a quienes ya se han conectado a nuestra transmisión. Tenemos un poquito más de 30 personas, así que uno a uno les extendemos un fuerte abrazo a cada uno, deseando que se encuentren bien y deseando que esta charla entre amigos con Rosemary sea productiva y sea de mucha bendición para sus vidas. La niñez, Rosemary, la niñez es un tema que te apasiona por lo que veo, por lo que he escuchado, pero la niñez es un tema que durante esta pandemia yo creo que en alguna medida y en algún momento ha sido obviada, ignorada. Y no solamente porque hemos estado concentrados en otras cosas, sino también por la falta de recursos y la falta de creatividad, ¿no? Como que esta pandemia ha puesto en evidencia muchas de nuestras falencias, pero también está originando que desarrolle un nivel de creatividad en las personas muy grande, muy interesante. ¿Qué tan importante para ti es no perder de vista a nuestra niñez? Sí, la verdad que tienes razón, la niñez me apasiona, siempre me ha apasionado, ya son muchos años de maestra, desde que comencé como maestra en el Simpson, cuando el Simpson recién se estaba formando los primeros años. Yo también enseñé en ese colegio y bueno, todos estos años he venido enseñando y trabajando, y cuando comenzó la pandemia y vi que los niños estaban siendo atendidos en una forma que se podía atender y que les mandaban los videos, y yo sentí la carga grande de tener que enseñarles a los maestros a ir un poquito más allá, porque la enseñanza se tiene que dar a los niños, y se lo repetimos en estas clases que tú has mencionado, que ya hemos completado, sí, la primera fase y ahora estamos comenzando la segunda fase. Siempre les mencionamos a los maestros un video, poner un video solamente en Facebook o en lo que sea, no es suficiente. Eso no hace el trabajo, porque la enseñanza al niño no puede ser algo impersonal. Entonces, eso es algo que lo voy a enfatizar cada sábado prácticamente con mis maestros, y se los ruego y se los pido, por favor, la relación personal que se tiene que tener con los niños es algo que no lo reemplaza de ninguna manera. Ningún video, por más hermoso y profesional que sea, puede reemplazar esa relación personal. No confundamos que no necesitamos hacer un acto presencial para tener una relación personal. Ustedes están en Lima, yo estoy en Miami, pero nos estamos relacionando porque estamos hablando con el corazón, de adentro de lo que sale, y yo los estoy tratando de escuchar con ese mismo corazón y sentir la necesidad que ustedes tienen. Entonces, esa relación se puede dar siempre y cuando rompamos los esquemas de cumplir un parámetro de un show o una presentación o un video bonito. Esto que están haciendo ustedes es algo que debería repetirse en todas las iglesias, porque debe ser algo relacional, personal, entre amigos, como ustedes le llaman, conversar, porque así crecemos, escuchamos y aprendemos mutuamente. Entonces yo creo que los niños deben seguir siendo atendidos en reuniones así o con otras estrategias o con otras ideas, que eso es lo que estamos compartiendo los días sábados en las clases de educación cristiana virtual. Pero estoy acá para disfrutar con ustedes este tiempo tan lindo que me están haciendo que yo lo disfrute, la verdad. La idea es que disfrutes, la verdad, la idea es que disfrutes. Yo te voy a contar algo muy personal. Mi esposa y yo
somos fruto de la escuela dominical. Amén. Entonces yo voy a la iglesia por mis padres desde que tengo 2 años de edad, ¿no? Cuando la iglesia de Pueblo Libre recién estaba gestándose. Entonces mi mamá ya comenzó a asistir y nos llevaba a mi hermana y a mí. Y Rocío y yo, que es mi esposa, nos conocimos en la escuela dominical cuando tendríamos entre 7 y 8 años. Qué linda. ¿No? Y desde esa época Rocío comenzó a orar por mí hasta que el Señor le diera la madurez suficiente para poder declararse y pedir mi mano, ¿no? Obviamente esa es una versión tuya. Una caricatura, una versión mía, la verdad. Esta acá a mi lado ahorita me está mirando y dice, no es cierto. Pero yo he aprendido en mi vida que el enseñar a niños es todo un reto, no es tan sencillo enseñar a niños. O sea, uno diría, a los niños hay que rápido darle una lección, pero no es tan sencillo, es complicado. Yo debo agradecer, y lo hago públicamente, a aquellos hombres y mujeres que el Señor en algún momento me permitió disfrutar de ellos cuando yo era niño, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tú planteas de forma práctica para aquellos que quieren impactar la vida de un niño con el Evangelio? Eso. En primer lugar, a mí me gustaría decir algo y aclarar algo que es muy importante. Cuando hablamos de la importancia de la instrucción bíblica en la familia, debemos aclarar quién tiene la responsabilidad de la instrucción bíblica. Quien tiene la responsabilidad de la instrucción bíblica son los padres. No podemos decir que la iglesia tiene esa responsabilidad, sino los padres. Y nosotros debemos entender que a veces los padres creemos que la instrucción bíblica se puede limitar meramente a un momento devocional familiar. Y no podemos tampoco confundir eso, porque cuando estamos hablando de instrucción bíblica, lo que tenemos que mostrar a nuestros hijos son vidas transformadas y vidas que viven la palabra de Dios. Entonces, cuando yo como mamá, mi esposo como papá, vive la Biblia, vive la palabra de Dios, la enseñanza que yo le doy a mi hijo no es solamente durante el momento devocional. El devocional es importante, no quiero que me malentiendan, pero todo el día, toda la actividad, toda nuestra relación que tenemos con nuestros hijos es cuando estamos enseñando y moldeando a nuestros hijos. Entonces yo no puedo limitarlo. Algunos lo dicen, la escuela dominical tiene la responsabilidad, y eso no es cierto. Los padres tenemos la responsabilidad, pero no solamente en ciertos momentos, sino es nuestra persona. Nosotros vamos a ser cristianos y no solamente hacer cosas que parezcan, que muestren que somos cristianos, sino el ser cristianos es lo que va a educar a nuestros hijos. No sé si respondo a tu pregunta. Clarísimo, y la verdad que yo creo que has comenzado diciendo cosas realmente muy importantes. Por ejemplo, lo presencial nunca va a reemplazar lo relacional. Y yo tengo que decir que es muy cierto, en la práctica yo lo he vivido, y yo al día de hoy tengo una relación con muchos de mis maestros de escuela dominical. Ellos son personas mayores, quizás, fueron mis maestros cuando eran jóvenes, pero me he dado cuenta de que lo que tú has hecho tiene mucho sentido, mucha coherencia y mucha garantía en cuanto al tiempo. Lo segundo es el tema de la importancia de los padres. Son los responsables primarios de la instrucción bíblica de los niños, ¿no? Y eso también es irreemplazable. A veces los padres asumen que la iglesia es la responsable y no es así, ¿no? Y lo tercero que tú has mencionado, que me parece vital también enfatizarlo, es el tema de que el padre no solamente enseña el devocional, sino durante todo el día él está modelando lo que es el evangelio. Así es, ¿no? Y me hace recordar los principios de Deuteronomio, ¿no? Que prácticamente ubica al padre en la responsabilidad de instruir a su hijo, pero también en todo el día él está modelando, en todo tiempo, ¿no? Entonces, no quiero hacer un diálogo de dos, acá somos 4 personas, así que invito a Néstor,
y a David a poder intervenir en el diálogo con total libertad. Yo sé David, que tiene muchas preguntas. También, pero David, querías tú ahí añadir, creo, me parece. No, te escuchamos, Néstor, por favor. Ya, gracias. Sí, no, mencionaste Deuteronomio 6, correcto, esa es la de Shema, ¿no es cierto? Es, y le respetarás a tu hijo y hablarás de ella al acostarte, cuando te levantes, cuando vayas por el... En todo el momento estamos transmitiendo, ¿no? Estamos modelando, estamos siendo ejemplos, modelos de virtud, y es un gran desafío que tenemos como padres. Eso es muy cierto, Rosemary, también yo lo suscribo, pero la iglesia también tiene un rol en ese sentido. Así es. ¿No es cierto? Y a través de un ministerio que se le conoce como escuela dominical. ¿Podrías un poquito desarrollar esa idea, ese pensamiento, ese rol que tiene la iglesia también acompañadora? Sí, cómo no. Y tal vez puedo, si me lo permiten, ¿puedo compartir la pantalla? Por favor. Sí. Ok, gracias. Todo tuyo la pantalla. Excelente. Entonces voy a compartir allí un ratito la pantalla y entonces van a poder ver una diapositiva donde estaba hablando, o por lo menos tratando de, y voy a saltar a esa. A veces hay como que hacemos una división, pero yo creo que esa división no necesariamente tiene que caminar. Yo creo que la instrucción bíblica en la familia, como estábamos diciendo, recae en la familia. Eso no quiere decir que la iglesia no va a cumplir un rol, al contrario, la iglesia tiene que cumplir un rol. Pero, por ejemplo, en la familia nosotros podemos entender que la instrucción bíblica entra al corazón del niño y el niño es instruido por sus padres, es formado por sus padres, es educado por sus padres, es modelado por sus padres y experimenta la vida cristiana en el hogar. Todo lo que el niño recibe en la casa es algo que cuando vamos a la iglesia, el niño va a poder dar y va a poder entregar, va a compartir con otros niños, va a compartir con los maestros van a compartir con él, porque ya el padre de familia ha preparado el terreno en ese niño, ha sembrado la palabra. Y el niño vive en carne propia lo que Salmo dice, que nos es grato reunirnos en la casa del Señor. Alaba al Señor, reafirma su fe al ver a otros niños que igual que él está creciendo en la palabra del Señor. Obviamente testifica a aquellos que no habían escuchado y da de sí. Entonces yo creo que esta mecánica de dónde viene y lo que se tiene que hacer en la iglesia tiene que encontrar un balance. Hay maestros que sí, cuando estamos en la escuela dominical, vemos que esto no está sucediendo en la casa. Entonces los maestros, obviamente, tienen que hacer también el rol de instruir, formar, educar, etcétera, porque no todos los niños que vienen a la escuela dominical van a ser de familias cristianas, pero cuando los niños vienen de familias que lo forman, entonces se ve una dinámica completamente diferente y una dinámica que se puede decir en un sentido que ya tiene como un nivel un poquito más maduro en la fe del niño. Entonces se puede hacer cosas con los niños que de otra forma no se podría hacer porque tendrían que dar leche espiritual a niños que no han sido formados en casa. Entonces yo creo que este balance es importante tomarlo en cuenta.
No sé si hay algún comentario en relación a eso o opinan diferente. No, David, ¿algún comentario? Porque sí, bueno, ahí yo estoy totalmente de acuerdo y me sorprende un poco el hecho, por ejemplo, ¿no? Cuando nos reuníamos en el templo, casi la mayoría del tiempo yo estaba delante dirigiendo las alabanzas y presidiendo probablemente, y veía que muchos padres llegaban, por ejemplo, al servicio, al culto, y de frente sus hijos iban a la escuela dominical, al tercer piso, y como que esperando que la instrucción sea allí, pero durante toda la semana no hay nada en casa, ¿no? O lo otro que también es, no hacen a sus hijos participar propiamente del servicio, porque también es parte de la adoración en familia, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué recomendación podrías darnos, Rosemary, en ese aspecto para los padres que tal vez hemos visto la iglesia o el templo como la fuente, ¿no? de la instrucción y no nosotros mismos como padres? Eso. Yo creo que el versículo que, como mencionamos antes, ¿no? Que siempre se repite, es el de Deuteronomio 6, 5, 9. Pero quiero recalcar una cosa. Normalmente los creyentes repetimos la segunda parte. La segunda parte empieza que tenemos que repetirla a nuestros hijos, hablar a ellos estando en casa, etcétera, etcétera. Pero no repetimos o no recordamos tanto la primera parte. ¿Y cuál es la primera parte? La primera parte es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. En primer lugar, el amor que nosotros tenemos que tener a Dios tiene que ser algo innato, algo propio, algo que lo vivimos todo el día. Es como que lo transpiramos el amor, por decirlo de alguna forma. Mostramos el amor de Dios en todas nuestras acciones. Cuando nosotros hacemos eso, entonces el niño, nuestro hijo, nuestra hija, nuestros nietos, nuestros alumnos van a ver la pasión y el amor que nosotros tenemos. Lo más importante no es lo que hacemos en la segunda parte, sino lo que somos primero. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si tu hijo no te ve amarlo a Dios en primer lugar, entonces él no va a poder escuchar lo que tú le estás diciendo, por más que tú se lo repitas día y noche. Sí. El niño tiene que ver en ti el amor a Dios, pero no solamente es ver el amor a Dios, sino también es que estará eso sobre mi corazón. Ahora, cuando yo hablo de eso, yo me puse a pensar cómo lo puedo explicar en una forma visible. ¿Qué es amar a Dios y qué es que el amor de Dios esté en mi corazón? Yo más lo veo como que el padre de familia, la mamá y los padres, ambos padres, son como directores de una gran orquesta que estamos haciendo un coro precioso en nuestra familia, y el amor de Dios, la pasión de Dios es la música que une a la familia. Y yo lo que tengo que buscar es la armonía musical. Yo no puedo poner caras largas de dureza a un niño que viene en el momento menos apropiado. Yo tengo que tener el amor de Jesús, encarnar el amor de Jesús. ¿Cómo le respondería Jesús a tu hijo durante las 24 horas que esté en tu casa? Jesús no le rechazaba a los niños. Jesús los recibía a los niños. Vamos a tener momentos difíciles, sí, pero nosotros somos los maduros. Nosotros tenemos que entender que esos momentos disonantes de una gran orquesta son muy pequeños,
porque si no malogramos toda la orquesta, que ellos tienen que ver como el patrón de mi vida, una mano lista para atenderlos, un abrazo listo para recibirlos, que la armonía familiar, el ambiente familiar es lo que reina y que el amor de Dios es lo que reina en mi corazón, a pesar que estoy cansada, a pesar que estoy agotada. Es como cuando tú tienes un trabajo que lo tienes que sacar porque si no te ponen mala nota mañana, toda la noche tú estás haciendo ese trabajo. Si tu hijo necesita algo una noche, él es tu mejor orquesta, él es tu mejor pieza musical. Y si tienes sueño, pero tienes que dormir 1 hora menos para mostrar ese amor de Dios, es la vida nuestra que va a reflejar el amor de Dios. Y entonces, cuando ya nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nos es más fácil. El amor de Dios esté en nuestro corazón y nos es más fácil poder darle a nuestro hijo, porque nuestro hijo está escuchando lo que nosotros le estamos diciendo, lo que estamos haciendo, está escuchando lo que nosotros estamos expresándole con la vida diaria. Él ve nuestros abrazos, él ve nuestra sonrisa, él ve que aunque estamos cansados le decimos, sí, te cargo, hijito, porque te quiero. Es difícil, pero Dios nos da las fuerzas y ellos son nuestra mejor música. Eso es lo que contestaría. Interesante. En tu experiencia, Rosemary, ¿cuáles son voy a usar este término, aunque quizás alguno pueda ofenderse, pero no es mi intención ofender, sino más bien poner las cartas sobre la mesa? Eso. ¿Cuáles son las excusas más comunes que tú has encontrado de por qué los padres no suelen asumir este rol prioritario de ser los instructores principales en la vida de sus hijos? A veces creemos que el trabajo de la iglesia es más importante y no hay mayor error que ese. La palabra no lo dice. La palabra dice que el requisito de los obispos es que el obispo sepa gobernar su propia casa, porque si él no gobierna su propia casa, ¿cómo gobernará el cuerpo de Cristo? Y gobierno no quiere decir autoritarismo, no quiere decir dominio, no quiere decir controlador. El gobierno es como Jesús lo enseñó, que Él vino para ser servido y no para servir, sino para dar su vida. Yo muero por mi esposo, lo amo a mi esposo y una de las razones que lo amo es la humildad que Él tiene. Él nos ama y Él nos sirve y Él es, yo veo como Jesús, y lo puedo decir abiertamente porque Él no está, porque no le haría bien escuchar que lo quiero tanto. Él está durmiendo porque se levanta muy temprano. Pero lo más importante para mí es encarnar la humildad de Jesús en una persona como mi esposo. Él aquí en la casa, él es el amor de Jesús encarnado en él. Él siempre nos va a dar, atender, amar, como Cristo amó a su iglesia. Y eso es lo que la palabra dice. Y a veces creemos que el ministerio, la posición, todo es más importante y eso es mentira. Eso es mentira. Y si ustedes, pastores, no aman a sus mujeres, no les dan el lugar que se deben dar, entonces un jalón de orejas. Así es. Oye. Yo creo que todo caballero y por ende todas mujeres vamos a imitar y hacer lo mismo, porque vamos a aprender de nuestros esposos a amar y darnos y darle el lugar también que él se merece. Y los hijos van a aprender. Y después es una competencia, ya a la edad de mi hija, que es adulta, es una competencia en quién sirve a quién, que queremos servirle al otro. No, pero yo voy por eso. Y es lindo porque el amor de Dios es lo que
que está en el hogar y el Señor se glorifica, ¿no? Uh-huh. Yo quiero llevarte a otro terreno que Néstor planteó, que me parece también interesante de poder hablarlo en esta noche, el rol de la iglesia. Hemos hablado mucho de los padres, de los desafíos, de las dificultades y de las responsabilidades que tenemos. Ahora, como iglesia, este espacio lo ven también varios pastores y de distintas denominaciones, y lo digo con argumento porque los estoy viendo conectados a muchos de ellos aquí, que son amigos míos de algunas de la Iglesia de la Alianza y otros que no son de la Alianza. ¿Cómo asumir esta responsabilidad, este rol de asesoría, de acompañamiento, que como iglesia debemos cumplir en unas circunstancias como la que hoy tenemos, ¿no? De aislamiento, de no poder tener a los niños cerca, cómo construir las relaciones en una situación como esta? Sí, algo que estamos tratando de enseñar en las clases los días sábados es, como repito antes, relacionarnos como maestros, relacionarnos con los niños y con los padres. Relacionarnos, pero también entender lo que nosotros tenemos que llevar como el mensaje. A veces, maestros o en la iglesia, o pastores o líderes, cometemos el error, y lo hemos cometido muchas veces, de enseñar historias bíblicas sin entender el propósito por el cual estamos enseñando esas historias bíblicas. Y las relatamos como meramente historias bíblicas, y sí, Jesús me acompaña, Jesús ama, a mí también me ama y punto. Pero no les ayudamos a llevar ese propósito de la enseñanza bíblica a las vidas personales que los niños tienen que tener. Entonces, el enfoque que el maestro o en la iglesia tenemos que tener es cómo mi mensaje, cómo la palabra de Dios puede llegar a las personas que están escuchando de tal forma que esas personas pueden tener una transformación personal, y cómo se puede aplicar esa enseñanza a sus vidas personales. ¿Cómo puedo hacer eso? En primer lugar, yo tengo que conocer qué está pasando en mi iglesia. Si yo no conozco lo que están pasando, ¿cómo voy a aplicar la verdad bíblica? Entonces, yo tengo que hacer un trabajo previo a la clase. Tengo que hacer un pastoreo. ¿Cómo puedo hacer un pastoreo si somos tantos? Dividir en grupos pequeños. Uno es pastor del otro, así como jugábamos en Israel, que uno pastoreaba al otro y nos cuidábamos. Y Samuelito era mi ovejita y yo tenía que velar por mi ovejita. Podemos cuidarnos y hacer grupos pequeños velándonos mutuamente, y tenemos que buscar no solamente con el propósito de, ya le mandé un mensaje. No, tengo que preguntar, ¿cómo te está afectando la pandemia? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cuáles son las necesidades? El líder de ese grupo se lo dirá al líder del otro grupo, y entonces el que predica o enseña tendrá que saber cuál es el problema, cuáles son las necesidades, y para que pueda haber una enseñanza y luego cómo se aplica. De la misma forma tenemos que hacerlo, no solamente con niños, sino también con jóvenes y con adultos. Yo tengo que conocer antes de la enseñanza, conocer la palabra de Dios de tal forma que no solamente la enseñe como algo histórico, sino realmente que haya una aplicación en la realidad actual. ¿Cómo la palabra me habla a mí? Entonces, cuando el pastor escucha cuál es la situación de su iglesia, entonces puede decirle al Señor, Señor, dame sabiduría porque yo quiero aplicar esta palabra a los corazones de las personas. No queda ahí.
tenemos que hacer un seguimiento de qué es lo que te dijo el Señor, qué es lo que te enseñó, cómo te ha ayudado. Esa palabra se ha hecho carne en tu vida esta semana. Por ejemplo, yo di, y lo tenía acá, yo di algunos ejemplos que se les podría dar a algunos niños. A algunos niños les podríamos, por ejemplo, ya sea por WhatsApp o ya sea por teléfono o hablando por teléfono. Por ejemplo, si yo le enseño un día a Susanita, yo le puedo mandar un mensaje de texto en dibujito y le puedo decir: hola Susanita, ¿cómo estás? Me dijiste que esta semana aprenderías a barrer. Cuéntame, ¿lo hiciste? Tal vez después de una clase que hemos estado hablando cómo amar y respetar y obedecer a los padres. Y tal vez Susanita me había dicho que a ella no le gustaba barrer porque su mamá le mandaba barrer. Los maestros debemos hacer ese seguimiento. Entonces es antes de la clase, tengo que saber cuál es el problema de Susanita. Durante la clase, cómo la palabra de Dios le habla a Susanita. Y después de la clase, ver si Susanita logró aplicar lo que Dios le estaba enseñando en esa clase. Y, por ejemplo, podemos haber hablado de Efesios 6, 1 al 3. O tal vez hay otro, Alicia. ¿Qué pasa con Alicia? Hola Alicia, estaba pensando que me pediste que orara por ti. ¿Cómo te va con tu hermanito Felipe? Tal vez a Alicia siempre le molesta que Felipe esté agarrándole sus juguetes, pero Alicia tiene que aprender a tener paciencia. Entonces, los maestros, yo creo que tenemos que hacer un seguimiento a todo nivel, niños, jóvenes y adultos. Pero otra vez, las tres partes principales: el antes, durante y el después. Correcto. Permíteme, Adrián. Rochi, tú acabas de mencionarnos lo importante, es un trabajo serio realmente ser un obrero, sí, un obrero de la escuela dominical. Y en ese sentido, Rochi, ¿qué labor juega el obrero? ¿Cuáles deberían ser las cualidades del obrero que participa en la escuela dominical? Hablas del maestro de escuela dominical. Del maestro. Y del asistente también, porque yo, permítame, yo conozco al Señor a la edad de 20 años y al mes, nada más, al mes de convertido, yo dije: Señor, quiero servirte. Y al mes ya me habían involucrado en la escuela dominical, ni bautizado estaba. ¡Ay, Señor! Imagínate. Ni bautizado estaba. Ahora entendemos. Exacto. Ya encontré la causa ya. Karina es una de mis alumnas de la escuela dominical, Karina Angulo, de Campos. Entonces, a veces se ve, Rochi, te digo eso porque a veces se ve a la escuela dominical como un experimento de vamos a ver, ¿quieres servir? Sí, ya, a la escuela dominical, ¿no? A ver, ahí foguéate, ahí empieza. O sea, ¿cuán importante es en ese sentido el obrero, el trabajador de la escuela dominical? Llámese auxiliar, maestro. Maestro, lo que fue, sí. Sí, lastimosamente antes se tenía el concepto que solamente la escuela dominical era el lugar donde se podía tener a los niños para que no molesten durante el culto. Lastimosamente se ha pensado eso, y eso por muchos años ha estado en las mentes de todos, y más el que trabaja solamente con adultos, como diciendo que los adultos es lo importante. Y no es verdad, no es verdad. Bueno, son los que llevan también, ¿no? Bueno, sí, pero no, tenemos que tomarlo en serio porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos dijo: dejad a los niños venir a mí, y ellos son los más importantes. Y para mí los líderes
que realmente trabajan con niños y toman conciencia del trabajo de los niños, son vidas transformadas completamente y son vidas que van a ser mucho más de las vidas de aquellos que conocen al Señor muy tarde, porque lo que puede hacer un niño por todos los años de su vida, siendo creyente, obviamente va a tener una trascendencia grande y la formación y todo eso lo va a ayudar. Pero yo creo que la responsabilidad es inmensa y muchos maestros lo saben y temerosamente están dándose cuenta de lo trascendental que es hablar a un niño. Porque no olvidemos también que hay muchas advertencias, que no se hagan todos maestros, porque ay de ustedes si se hacen maestros, dice la palabra, y por la causa de nosotros uno de estos mis pequeñitos cayera. Entonces, yo creo que no es responsabilidad en ese sentido solamente de los maestros, sino de los pastores que ponen a maestros que no son lo suficientemente preparados para enseñar, porque no es cuidar, es educar y enseñar a los niños. Y tenemos que tomarlo serio porque ellos son los tesoros del Señor y hay advertencias bien claras que tenemos que temer, ¿no? Permíteme, Sí. Rosemary, un comentario a lo que acabas de decir que me parece que es importante. Cuando Néstor hace la pregunta y cuando tú vas respondiendo, inmediatamente viene a mi mente una idea, y la idea es esta. Los maestros de escuela dominical son una especie en extinción. Ajá. Y permíteme, ¿por qué sostengo esto? Yo te conté hace un rato de que, bueno, mi esposa y yo hemos crecido en la escuela dominical y hemos disfrutado de lo que es una escuela dominical, yo diría con maestros no solamente apasionados, sino convencidos y preparados para la enseñanza a la niñez. Como pastor de una iglesia, yo te comparto una de las dificultades que suelo vivir y quizás, bueno, Néstor y David pueden también quizás tener la misma impresión, pero no solamente la mía, sino quizás en otras iglesias. Cuando uno hace la convocatoria para poder levantar a personas que quieran asumir el reto, el desafío de poder pastorear niños, yo te digo que la respuesta es mínima. La respuesta es mínima. Los que responden, los involucramos en el proceso porque yo comparto lo que dice Néstor. No es cuestión simplemente de lanzarlos. Hay que formarlos, hay que prepararlos. Pero cuando ven que el proceso es costoso, que no es sencillo, porque no solamente es un transmisor de conocimiento, es un modelador de vida. Así es. ¿No es cierto? Yo en un momento de tu respuesta, yo estaba haciendo mi lista de algunos maestros que impactaron mi vida, en la dominical, y yo la verdad vuelvo a revisar esa lista y son personas que en algún momento Dios usó para inspirar mi vida. Entonces, por eso yo digo y sostengo la idea de que no es fácil el ministerio entre los niños, pero tampoco es tan atractivo para muchos creyentes. O sea, no, los niños, no, como dijo Néstor en son de broma, los niños no diezman, los que diezman son los padres. Le pongamos más atención a los padres. ¿Cómo trabajar este aspecto de esta realidad? ¿Cómo motivar? ¿Cómo involucrar a la gente? ¿Cómo hacer atractivo el ministerio entre los niños? Yo creo que la responsabilidad de hacerlo no solamente atractivo, sino darle el valor que se merece, está en los pastores. ¿Y por qué? Porque justamente mientras tú me formulabas la pregunta, estaba pensando en un tema que preparé para cuando fui a Lima el año pasado, y era que nosotros como pastores, debemos entender que el ministerio de niños no está sobre los maestros. El ministerio de niños está sobre el cuerpo pastoral.
Y nosotros tenemos que entender que no podemos dividir a los niños y sacar a los niños como que no son parte de la iglesia. Y hay todo un movimiento de iglesias evangélicas aquí en los Estados Unidos que están logrando ese cambio de estructura y poder involucrar a los niños en todos los cultos de la iglesia, porque los niños no son el futuro, los niños es el presente de la iglesia. Los niños forman parte de la iglesia. Cuando nosotros trabajamos en equipo y nosotros entendemos que yo hago mi programa de la iglesia para todos, incluyendo a los niños, no como un anexo separado, porque a veces yo digo, sí, yo incluyo a los niños porque los niños allá tienen su actividad. No estamos hablando de allá, los niños son parte de acá. Entonces, por ejemplo, una EBDB, el Señor me permitió, Dios es bueno. El año pasado, mientras mi hija trabajaba en Carolina, asistíamos cuando íbamos a visitarla a una iglesia bautista, excelente iglesia bautista en Carolina, y entonces ellos hicieron la EBDB. Para esto, en todo, trabajan con todos los niveles. No hay división departamental como nosotros lo tenemos en una iglesia tradicional. Entonces, era la EBDB de todos. El domingo, el domingo que se iniciaba la escuela bíblica de vacaciones, toda la iglesia estaba involucrada. Era no solamente involucrada, el templo, todo era la EBDB. No solamente para los niños, era para toda la iglesia, porque todos estaban involucrados. Los adultos que participaban con camisetas especiales, eso, eran los que iban a ayudar en alguna forma. Pero toda la iglesia estaba participando, porque la EBDB de la tarde que se iba a realizar, no solamente asistían los niños, sino asistían adultos, y también había clases para padres durante la EBDB. Entonces los niños eran el centro de una actividad de toda la iglesia, no era la actividad de los niños. El pastor estaba vestido con la misma característica de todos los participantes, que eran, eran como cazadores de la selva, qué sé yo. Pero lo interesante era que todos hacían un trabajo en equipo. Después los adultos se iban a sus clases en la tarde, los niños a su clase, y a la hora de recreo todos se encontraban. Y era una celebración y un reencuentro. Entonces ellos estaban reuniendo lo que hemos dividido. No sé si me dejo entender. Entonces, eso era, por ejemplo, en la EBDB. Sucedió lo mismo en Semana Santa, sucedió lo mismo en Navidad, sucedió lo mismo en Acción de Gracias, etc. Entonces, era una maravilla aprender cómo esa iglesia integró, porque nosotros, ¿qué hemos hecho en la iglesia tradicional? Hemos dividido. Los niños están allá, las damas están allá, y estamos en una competencia, ¿quién lo hace mejor? No es una competencia, somos un cuerpo. ¿Acaso cuando tú haces una fiesta en tu casa, un cumpleaños, tú separas a tu familia? Todos celebramos el cumpleaños. Entonces, eso es lo que estas iglesias están aprendiendo, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que retomar y reenfocar. Fue tan bonito
el programa de Semana Santa, donde niños, jóvenes, adultos, todos participaban, porque era algo de la iglesia. Entonces, yo creo que obviamente, si vamos a dividirlo así, que niños allá, maestros allá, y los maestros van a estar en la batería de los niños, peleándose con los niños, nadie va a querer ser maestro. Pero con eso termino. En el Día de la Madre es el único día del año donde el pastor de esa iglesia hace dedicación de niños, en el Día de la Madre. Y hacen todo un programa especial para todo lo que es la función de la madre, del padre y qué significa dedicar a los niños. Pero también es que hay una persona del equipo pastoral que es la que se encarga, la pastora que se encarga de los niños. Entonces, los niños tienen una voz en el equipo pastoral y por eso se trabaja en equipo. Y a mí me pareció maravilloso y como quisiera que algunas iglesias tradicionales podamos cambiar esa estructura y darle el lugar que se merece el trabajo de los niños en la iglesia. No te escucho, perdón. Estás con el micrófono. Imagino que todo este cambio, en alguna medida, representa un costo. Y no hablo de costo económico, ¿no? O sea, todo cambio implica romper paradigmas, cuestionar mis propios paradigmas. Sí, he conocido y leído un poco de esto, del modelo que muchas iglesias están volviendo, digamos, al modelo más bíblico. Más bíblico, ¿no? Donde no había separaciones de edades, de departamentos. Una pregunta, creo que es muy puntual, y quizás tú puedas darme alguna respuesta en cuanto a tu perspectiva. ¿Por qué siempre hay muchas mujeres involucradas en la escuela dominical y hay pocos hombres? Bueno, yo creo que de por sí las mujeres somos más maternales. Y yo creo que igual en el campo de la educación, yo trabajo en colegio público y vamos a ver más mujeres que hombres, pero también yo creo que es un paradigma que se ha maleducado en la iglesia. Entonces yo creo que es algo que tenemos que reeducar porque los niños necesitan varones. Necesitan ver pastores de niños, hombres. Y a mí me encanta que en la iglesia de Miraflores el pastor de niños sea un varón. Un varón con un corazón a los niños, Rolando, a quien estimo, aprecio mucho y respeto mucho. Y él respeta su ministerio. En Ecuador tenemos otro lindo pastor que participa con nosotros, que es Benjamín Conto. Son pastores de niños que, a pesar de que el Señor los levantó cuando era raro que haya un pastor de niños varón, ellos recibieron y aceptaron el llamado y hay que reconocerlo. Tenemos que reeducar y cambiar eso también, porque ya es hora, porque obviamente se está maleducando a los adolescentes, se está maleducando a los jóvenes, y se les está diciendo, los niños no son para eso. Y es mentira. Los niños también son para eso, para que cuando ellos sean jovencitos el Señor los llame, no solo las niñas. Entonces es algo que tenemos que reeducar, porque ustedes son padres y saben que son buenos padres y pueden ser buenos padres. Y entonces esos padres se necesitan. Otra cosa importante es ver el rol de los pastores con cada niño. ¿Cuántos de los niños se acercan a ustedes como pastores? ¿Cuántos de los niños pueden decir, él es mi pastor? ¿Cuántas veces los pastores van a las clases de los niños? Que no es saber a nuestros hijos, ¿no es cierto? Que no es saber a nuestros hijos. No. Son los hijos de los otros. Es para saludar a los niños y que los niños sepan quién es tu pastor. Y para que los niños te amen y te aprecien y te respeten, porque que no seas el pastor de los niños no significa que no necesites ir a verlos. Nosotros tenemos que ir y a mí me encanta
el superintendente de las iglesias, de los colegios de acá, que son colegios públicos, el superintendente Carvalho, es un hombre que tiene un corazón tierno para los niños. Y él hace poco fue elogiado por el trabajo que hace con los niños, porque de su propio dinero él ha dado durante la pandemia para que niños coman, porque hay familias que se quedaron sin trabajo y no tenían que comer y se contrataron restaurantes con su dinero para que los niños reciban comida. Y le hicieron un premio y le dieron una pintura que un argentino había hecho, y este argentino lo había agarrado en el momento justo. Era el superintendente de todas las escuelas de Miami-Dade, que estaba arrodillado junto a un niño, y no se arrodilló como para Jesús, sino se arrodilló para estar al nivel del niño. Y él le estaba dando con ternura su plato de comida. Y entonces cuando le dijeron, ¿qué opina de esa pintura? Y él mismo dijo, me encanta que han tomado el momento exacto cuando yo estoy al nivel del niño, porque eso es lo que somos. Nosotros tenemos que entender que estamos al mismo nivel del niño. Y él lo puso en la otra forma, no por su humildad, sino porque nosotros nos creemos que somos mucho más que un niño, y nosotros no somos más que un niño, somos igual que un niño, y tenemos que entender que estamos a ese nivel, y ellos son tan o más que cualquier persona importante que pueda llegar a nuestra iglesia, porque eso es lo que Jesús enseñó. ¿Estás hablando de Alberto Carvalho? Alberto Carvalho. Alberto Carvalho. Sí, sí, hay bastante información de él. Bastante. Y hay un cuadro precioso. Voy a buscarlo, porque apenas dijiste el nombre, comencé a buscarlo y sí, mira, es interesante toda la información que arroja de él. Rosemary, dime, Rosemary. No, y él es una inspiración para todos nosotros los maestros, y nos respeta y nos defiende. Y es una inspiración, la verdad. Y eso es lo que todos nuestros pastores, todos deberíamos tratar de ser aún como él, ¿no? Tremendo o más. Sí, y yo quiero quedarme con esta última palabrita, Rosemary, que tú acabas de decir, de este hombre que te inspira. Y creo que tú nos has inspirado esta noche también, ¿verdad que sí? Y no solamente por lo que has dicho, sino por la forma en cómo lo has dicho. No, porque, bueno, no sé si será la sensación de Néstor y de David, pero has mantenido la sonrisa a flor de labios de principio a fin, y has hablado con un convencimiento y con una pasión, la verdad que sí, que inspiras muchísimo. No sabemos qué hora es en Miami, imagino que es una hora más, creo. Sí. ¿Una hora más? Entonces imaginamos que también ya es poco tarde, has tenido un día cargado de trabajo, no queremos ocuparte más tiempo, pero yo quiero dejarte, antes de que darle pase a Néstor y a David, con una sola cosita, algo que arda en tu corazón, que tú digas, tengo que decir esto, no puedo desconectarme, no puedo dejar a los muchachos si es que primero no he dicho esto, y que después te lamentes y digas, esto me faltó decir. ¿Qué es lo que quieres decirnos esta noche? Yo creo que una de mis cargas más grandes de Lima al Encuentro con Dios es la necesidad de ver jóvenes que están recibiendo el llamado del Señor. Porque para nosotros fue lindo tener toda una generación de personas que estaban recibiendo la carga ministerial, pero no sé si hay datos estadísticos de cuántos jóvenes, adolescentes, jóvenes mayorcitos están recibiendo el llamado del Señor. Y yo creo que
Eso es algo que se siembra cuando uno empieza a trabajar con niños. Y si no estamos haciendo un trabajo con niños eficientemente, urgentemente tenemos que hacer cambios, y tenemos que hacer cambios con los adolescentes. Y es por esto que, no es que estoy haciendo un comercial, pero es por eso que inclusive en el programa de educación cristiana virtual estamos comenzando un proyecto que le llamamos el proyecto misionero, que es justamente para sembrar la semilla de la pasión de que nuestros jóvenes tengan que servir al Señor, no solamente en las misiones en otros países, sino en el llamado pastoral de las iglesias. ¿En cuántos años va a pasar que toda la generación de pastores de Lima, el Encuentro con Dios, se tengan que retirar? ¿Quiénes van a quedar? Todos estamos llamados a tener nuestro Timoteo. Tenemos que tener nuestra oveja, nuestro discípulo, que tenemos que dejarle la posta. ¿A quién estamos dejando la posta? Nosotros somos responsables por eso. Entonces yo creo que es importante hacer cambios sustanciales para que la iglesia se quede y no se diga que es nuestra generación que no pensó en lo que el futuro. Entonces, que Dios levante y hacer llamados misioneros y hacer llamados al pastorado y al servicio y al pastorado con niños y todo eso. Gracias, Rosemary. Nestor, antes de darle a Rosemary las palabras de despedida, tú te puedes también, algo quieres decirle a Rosemary. Sí, Rochita, a lo que tú acabas de mencionar ahora último, déjame decirte que hay un lindo trabajo que se está haciendo en los últimos años. Soy parte del comité de pastores de jóvenes de Lima, el Encuentro con Dios, se denomina Transformación, desde hace 4 años. Y desde hace 3 años se está desarrollando un programa que se denomina Encuentro de Formación Pastoral. Y son convocados nuestros jóvenes que son chicos apasionados por el Señor, ya están sirviendo en nuestros grupos juveniles y en diferentes áreas de la iglesia, en música, en niños. Y son chicos que tienen una edad promedio de 25 años, y este verano 20 fue nuestro 4º encuentro, cerca de 300 jóvenes. Y yo te digo algo, Rochita, y es mi esperanza, mi ilusión. Una vez escuché a uno de nuestros viejos pastores decir que éxito sin sucesión igual fracaso. Pero déjame decirte que veo una linda generación de jóvenes que se levantan. Yo los veo, estos muchachos, y digo, gracias, Señor, porque hay una nueva generación que tomará la posta, que va a tomar la posta, querida. Así que gracias a Dios, ahí se está trabajando. Sin embargo, creo que sí tenemos que ser autocríticos y tenemos que darle, creo, su verdadero valor al trabajo con la niñez también, ¿no? Quizás por eso, permíteme, Adrián, quizás por eso, yo lo he visto. Yo he estado en Breña, mi iglesia, es la única iglesia donde he estado desde que me convertí, 23 años. Yo he visto a varios chicos, yo he sido maestro, como les he comentado, he visto a varios chicos a lo largo de los años que han estado en la escuela dominical y han llegado a la adolescencia, a la juventud, y se han ido. Entonces yo digo, ahora reflexionando con lo que todos hemos estado compartiendo, ¿será quizás porque solamente se ha hecho un trabajo de mantenimiento, un trabajo superficial? ¿Será, no, pregunto, ¿no? ¿Será alguna razón que no se le ha dado la verdadera importancia, el verdadero esfuerzo, el verdadero trabajo que
que ha hecho que muchos de estos niños, ¿no? Quizás el trabajo con los padres, de repente, esa sinergia que mencionabas, que no solamente es con el niño, el antes, durante y después, sino también con los padres. O sea, es todo un trabajo integral realmente, pero que involucra no solo a los maestros, sino a nosotros también, a los pastores, ¿no? Muy desafiante. Realmente yo te agradezco, Rochi, nos has desafiado y nos has inspirado, querida. Muchas gracias. Amén. Davidito, ¿algo que quieras decir, expresar? Sí, justo cuando Rosemary comentaba acerca de este tema de la EBDB y la experiencia que tuvo allí en esta iglesia bautista, yo me ponía a pensar, porque yo vengo a la iglesia producto de una EBDB a mis 11 años, o sea, mi primer acercamiento es por una EBDB, y me ponía a pensar en las personas que impactaron mi vida desde pequeño hasta mi adolescencia, y las tengo en memoria ahorita, y hasta me conmovió, me dieron ganas incluso hasta poder, sí, los ojos se me ponían un poco así llorosos, ¿no? Porque recordaba este tiempo y estas personas, y ahora puedo ver que algo del trabajo que ellos hicieron en algún momento ha surgido efecto ahora, ¿no? Somos fruto de esas personas, ¿no? Entonces ahí me hacía la pregunta, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos sembrando y quiénes van a hacer esos frutos? Que es algo de lo que mencionabas, el Timoteo, el discípulo al quien estamos acompañando, ¿no? Y de verdad es un desafío sumamente grande este tema de ser maestro de niños. Uno con sus hijos sufre. Imagínate a un maestro con 10, 15 niños que no necesariamente son sus hijos, y tratar de inculcarle algo acerca de Dios, pero como dice la palabra y hemos visto, eso tiene que nacer primero en nosotros, amar a Dios, y que eso lo tengamos bien en nuestro corazón para que podamos vivirlo. Y con el ejemplo los chicos también van a poder andar en este camino que no es para nada sencillo, ¿no? De verdad, muchas gracias, Romero. A mí particularmente me has desasnado, como diríamos aquí, porque Ay, hermano. a veces uno toma o las da porque sí, o sea, ya por obvios, pero son cosas que son detalles que a veces uno necesita, y como bien dijo Adrián hace un momento, a veces un jalón de orejas también para nosotros, ¿no? No, hermano. Rosemary, tus palabras de despedida, ¿y cómo te has sentido en esta charla? Con franqueza, ¿te has sentido cómoda? ¿Somos muy preguntones? ¿Cómo te has sentido? Yo muy bien. Otra vez, los quiero mucho. A todo lo que sea Lima el encuentro con Dios, yo los quiero mucho. Es algo que lo llevo en el corazón, ¿no? Y yo creo que las cargas que Dios ha puesto en mi corazón, aún estando lejos, las he podido manifestar, ¿no? Y, verdad, mi preocupación se los he podido tal vez tirar, y a veces me pregunto, ¿estaré contestando lo que debo contestar o solamente estoy contestando las cargas que tengo, ¿no? Pero yo creo que sí, yo quisiera ver equipos pastorales con jóvenes. Ahora, ese es el problema. Entonces, eso necesitamos, porque cuando tú comenzaste, ¿a qué edades ustedes comenzaron como pastores? Buena pregunta. A ver, yo comencé a tiempo completo en el año 2000, yo tenía 28 años. 28 años. ¿Tú, David? Yo recién he iniciado el año pasado a tiempo completo como obrero. Uy, ¿qué edad tienes? Ahora voy a tener que saber tu edad. Yo tengo 36. 36, a los 35. Qué bien que has comenzado, hermano. Me alegra cantidad, porque necesitamos nuevos pastores y nuevos pastores jóvenes. Y tú, Néstor, ¿a qué edad comenzaste? Y más jóvenes, sí. Yo entré al equipo pastoral a los 33 años. 33 años. Sí, pero a tiempo completo hace 5 años recién. Hace 5 años. O sea, ya es una edad ya mayor, ¿no? ¿A qué edad, Néstor? ¿A qué edad? Especifica. 38 años. 38 años. Entraste a tiempo completo. A tiempo completo, pero ya en el equipo desde hace 10 años atrás. Claro. Cuando comenzó Lima el encuentro con Dios, la mayoría de los pastores teníamos 24, 25 años. Sí, claro. La mayoría. Y el ser pastor nos formó ser pastores.
Entonces no podemos pensar que los pastores que estamos preparando ahora, jóvenes, en 20 años recién van a poder entrar. Si no entran ahora es porque ya no van a entrar y los vamos a perder. Entonces tenemos que usar esos pastores. Sí. Entonces, que el Señor les guíe, hermanos. Yo quisiera estar ahí a veces para poder hacer algo, pero bueno, el Señor está permitiendo que de alguna manera podamos compartir. Me encanta estar acá, me encanta hablar, y gracias por invitarme, gracias por abrir sus corazones. Yo lo he abierto con toda mi alma y sin ningún reparo, muy libre he podido conversar y les agradezco con todo el alma, ¿no? Y que Dios los ayude. Yo siento que en sus corazones también tienen un deseo grande de hacer la voluntad de Dios, que eso es lo más importante. Pero que el Señor los ayude y los siga bendiciendo, y a la orden, cualquier cosa, estamos, vos y yo estamos para atenderles. En lo que no te desconectes todavía, Rosemary, ¿no? Para la despedida, pero yo quiero terminar esta charla de una manera muy especial. Yo quiero, a través tuyo, y tomándote a ti como referencia, públicamente, no sabemos cuántas personas van a ver esto, pero honrar públicamente a todos aquellos hombres y mujeres que el Señor ha llamado al trabajo con la niñez. Amén. Y honrarles el esfuerzo, reconocerles el esfuerzo que hacen. No es un trabajo sencillo, es un trabajo que demanda muchísimo, y yo he aprendido que a veces es un trabajo que se hace en silencio, como tú lo has explicado, ¿no? A veces los pastores ponemos toda nuestra atención en lo que ocurre quizás en el salón principal, en el templo, en el auditorio, y a veces obviamos, ignoramos o quizás olvidamos lo que está ocurriendo en estos salones pequeños con vidas pequeñas, ¿no? Entonces yo quiero honrar a través tuya a todos los maestros de escuela dominical, a los que fueron, a los que son y a los que serán. Y permíteme simplemente dar algunos nombres, y le voy a pedir a David, que también, si ellos recuerdan algunos nombres de maestros de escuela dominical, simplemente dar los nombres. Y quizás falten nombres, pero cada vez que nombremos a alguien, podamos pensar que estamos incluyendo a otras personas. Yo quiero empezar nombrando a dos personas que por lo menos en la iglesia de Breña creo que han marcado una etapa, que es Nimia Valladares, y que es Karen Carso, ¿no es cierto? Entonces, honrarlas a ellas también, honrar a Susi Prieto, a Patricia Farfán, a Carmen Rojas, a Julia Uribe, a Miguel Durán, a Luis Echevarría, a Ana Bustamante, a Ana Vizulay, a Luis Coser, a Rosa Moretti. No sé si Néstor tiene otros nombres, David tiene otros nombres, simplemente decirlos, nada más. Sí, aquí en Breña, Carmen Azañero, María Rojas de Cayahui, Beatriz, ¿no es cierto?, Pilar Zabalú, María Infantes, Liliana Romero de Castillo, Rosa y Carlos también, que han sido directores muchos años, ¿no?, en la escuela dominical, con mucha pasión. Sí. Davidcito, ¿algunos nombres tú que en tu vida marcaron también? Sí, claro, Betsabe Rojas, Víctor Acuache, tenemos ahí a Felipe y Esther Ovejeros en su momento, Richard Betancur y su esposa Marlene, bueno, iba a mencionar también a Nimia y a Karen, que en su momento también me enseñaron una parte en las capacitaciones de la EBDB, pero básicamente son esas personas las que que yo me puse a recordar quiénes fueron, y esas personas son las que fueron, ¿no? Las que impactaron mi vida. Yo voy a hacer algo, porque hemos nombrado normalmente a los que fueron, pero yo creo que podemos honrar también a los que son en la actualidad, por lo menos en nuestra iglesia. Correcto. Y me voy a tomar la libertad acá, mi esposa al lado mío, ella está escuchando aquí toda esta charla. Cámara, por favor. Creo que no la conocen, ¿no se conocen personalmente? Creo que no. A ver, entonces... No, dice que no se ha peinado. ¿Qué importa? No importa, dice. Que sean lejitos ahí. Vamos, chicos, vamos. Hola, estás linda, ¿ves? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Algunos nombres que hoy están sirviendo en la escuela dominical? Bueno, algunos que nombró Néstor, que es María Infante, María Cayahui, las dos que de verdad son de bastante tiempo y han discipulado mucho a las personas.
Amén. Principalmente ellas que a pesar de la enfermedad y todo, servían, estaban con los niños y entregaban todo de sí, ¿no? Y esos dos ejemplos mayores, y bueno, y todas, ¿no? A Beatriz, a Dora y Benjamín, a Don y Benjamín, a Milagros Villido, a las chicas, porque estamos en una nueva generación. Camila, ¿no? Zafira, Jocelyn, Adis. Sí, Ramírez también, Joana, la hija de Rubén. Joana. Amén, qué lindo. Charo, Carmen, o sea, de verdad es un grupo hermoso, legado, ¿no? Que están ahí sirviendo a pesar de todo lo que pueda suceder en sus vidas también. Amén. Ya no la va a fastidiar más porque después me va a mandar a dormir al sofá. Me manda saludos Pablo Lavado, qué lindo, qué lindo. En el Facebook, Pablo Lavado. Un buen amigo, muy querido. No sé si es el hijo o el papá, no estoy seguro porque no veo mucho la figura. Debe ser el hijo. El hijo, es Pablo. Claro. Cuando lo veas a Pablo, dile que sigo esperando su tarea de ET, de los viajes de Pablo. Dile, ¿ya? Seguro que me va a contestar. Mary, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Yo también quiero agradecer a Karen, porque Karen también me ayudó a formarme cuando yo estaba a cargo de la escuela dominical del Lince. Wow. Y ella me jalaba la oreja y me enseñaba y me educaba. Y a Betty Constance también, una inspiración para mi vida, la forma que ella ministraba a los niños. Ella fue maestra de mi esposo, una pasión enorme que conquistó mi corazón también. Violeta, Joyce, que nos enseñaron en el seminario. Entonces hay muchas que han colaborado para que podamos aprender un poquito y saber un poquito de qué es el Ministerio de Niños. Gracias a Dios. Yo voy a animar a los que se han conectado. Yo creo que estas cosas también nos enseñan muchísimo, el hecho de honrar a aquellos que impactaron nuestra vida. Amén. Con esto de la pandemia, yo les quiero animar a los que están conectados a que puedan mandarle un mensajito, un WhatsApp o por el Facebook o una llamadita por teléfono, si todavía pueden comunicarse con estas personas y decirles gracias por el tiempo que me dedicaste, gracias por la paciencia que me tuviste. Yo tengo un maestro de escuela dominical que cuando me ve me dice, y pensar que ahora eres pastor, ¿no? ¿no? Hasta ahora no lo cree. Sí, valió la pena. Uno no sabe a quién está formando y cómo Dios va a usar esa vida. Gracias, Rosemary, de todo corazón. Esperamos verte otra vez. Yo me despido de todos los que están conectados a estas horas de la noche. Gracias por su fidelidad. Recuerden que mañana tenemos culto especial de Santa Cena, así que a las 7:15 de la noche nuestro servicio virtual de oración e instrucción bíblica. El día domingo tenemos nuestro culto habitual a las 10:15 de la mañana, pero 10:30 está empezando el programa. Y el próximo martes tenemos un invitado también especial como el que hemos tenido esta noche, que es Giovanni Gómez. Quienes no conocen a Giovanni Gómez, quizás conozcan este ministerio que en los últimos años ha estado alcanzando a muchas personas en distintas partes del mundo, que es Vite o Vai, Biblia, Ideas, Teología y Enseñanzas. Bueno, Giovanni Gómez es el director del ministerio, es el cofundador del ministerio Vai. Él va a estar con nosotros la próxima semana hablando de un tema también importante, que es el individualismo. Cómo vencer el defecto del yo. Así que la próxima semana les esperamos en esta charla entre amigos, un espacio muy entretenido, muy horizontal para poder transmitir nuestro caminar con el Señor. Dios les bendiga, Néstor. Dios te bendiga, Davidito, Rosemary. Buenas noches. Amén. Gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo grande a Miguel Ángel. Gracias. Saludos. Bendiciones. Saludos. Bendiciones.